Excelente. Entonces vamos a la palabra del Señor. ¿Estamos listos para estudiar la palabra del Señor? Muy bien. Vamos a ir ahí al libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 17. Es el libro de Hechos, que es lo que estamos estudiando, capítulo 9 del 1 al 17. Y vamos a hacer una oración rápidamente. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra dice de sí misma que el cielo y la tierra pasarán, pero ella no va a pasar. Tu palabra dice de sí misma, Señor, que es como una espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta la intención de nuestros pensamientos, discierne nuestro corazón, nuestra mente, y es medicina para nuestro cuerpo. Háblanos, Señor, el día de hoy y ayúdanos a no solamente ser oidores, sino también ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por la bendición de poder abrir nuestras Biblias, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén, gloria a Dios. Bueno, prácticamente este mes vamos a terminar este estudio que hemos llevado del libro de Hechos. Obviamente no estudiamos todo el libro, pero vamos a finalizar prácticamente con el capítulo 9, lo que es este estudio, y consideramos así porque vimos que era lo más sustancial, como lo más relevante del libro de Hechos. Y a partir, primeramente Dios, del mes estaríamos hablando del mes de septiembre, ¿sí, verdad, Alex? Empezaremos con Eclesiastés. ¿Qué le parece? Es un libro, wow, o sea, tremendo, sapiensal, habla mucho acerca de las decisiones de la vida, de las situaciones que debemos de afrontar. Entonces va a estar muy bueno. Sale a partir de septiembre para que se prepare, porque todo el resto del año estaremos precisamente estudiando Eclesiastés. ¿Qué le parece? Para esto, este domingo y el que viene, vamos a estudiar entonces el capítulo 9, vamos a estar hablando del capítulo 9 de Hechos, y el último domingo del mes, nuestro amigo Alex Jiménez, el copastor de la iglesia, va a compartir un resumen, le tocó un retotote, ¿va? Va a compartir un resumen de los 9 capítulos que hemos estado viendo. ¿Qué tal? Así que tráigase su maruchan o algo, porque va a durar 3 horas el resumen. No te creas, amigo. No, entonces vamos a prepararnos porque es de mucha bendición este libro de los Hechos. Y hoy, precisamente para terminar este estudio de los Hechos en el capítulo 9, vamos a hablar de un personaje que es un ícono de la palabra, del evangelio, ¿verdad? Conocido anteriormente como Saulo de Tarso, después como Pablo, el apóstol Pablo, y que fue un personaje que profundizó mucho en la palabra, que fue un apóstol a los gentiles, que fue una persona que escribió gran parte del Nuevo Testamento que tenemos en nuestra palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia me refiero. Entonces es un personaje impresionante y vamos a ver qué es lo que Dios hizo con él y como ejemplo, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso el título de esta prédica es un encuentro transformador y una obediencia que sana. Muy bien. ¿Quién creen que era ese personaje que aparece ahí en pantalla? Hay un programa de computación donde a través de ciertas características, ciertas referencias históricas, etcétera, etcétera, han generado personajes. Este es el más cercano en cuestión de las características a Pablo, ¿no? Es decir, Pablo era este personaje, o Saulo, como lo llamaremos en este momento, es el personaje que nos encontramos aquí. Y vamos a leer del versículo 1 y el versículo 1 y 2 de lo que dice, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Se los voy a leer, déjenme ver si se los puse por aquí. Perdón, no, como que se pasó por ahí ese slide, pero se los voy a leer. Dice así, mientras tanto. ¿Qué quiere decir mientras tanto en el inicio de este capítulo? Mientras tanto quiere decir mientras la iglesia seguía creciendo, aún a pesar de la persecución, ¿verdad? Mientras tanto, dice, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Qué le parece esa actitud? Saulo, un hombre que había sido testigo, e incluso muchos también teólogos mencionan que él mismo provocó que apedrearan
a Esteban. Recordamos este pasaje de Esteban, este momento tan tremendo. Pues Saulo fue uno de los incitadores a que mataran a Esteban. Imagínense qué hombre tan terrible. Se necesita tener un corazón muy feo, de alguna manera, para poder incitar a alguien a matar a otra persona, aún y a expensas de la religión, entre comillas, ¿verdad? Como lo hizo en este caso Saulo. Aún dice aquí la palabra de Dios que Saulo estaba ansioso, dice aquí la palabra, por cumplir esta labor de matar a los seguidores de lo que en ese momento se les conocía como el del camino. Todavía no se les conocía como cristianos, sino como del camino, así se les llamaba realmente. Cristianos, después se les pronunció de esa manera, pero fue incluso de una manera como de burla. Se les empezó a llamar cristianos porque quiere decir cristitos, cristos chiquitos. Entonces era como carrilla, ahí van los cristianos, era como ahí van los cristitos, ¿no? Se les decía así, pero antes de eso eran los del camino, así se les llamaba. Y Saulo estaba dispuesto a capturarlos, arrestarlos y si era necesario, aún matarlos. Y hay cosas interesantes que yo quiero que usted conozca acerca de Saulo. Físicamente Pablo o Saulo no era impresionante ni atrayente. Incluso sus adversarios le echaban en cara, según lo que dice en 2 Corintios 10:10, que su presencia era poca cosa y su palabra era despreciable. Lo podemos leer ahí, dice en 2 Corintios 10:10. Pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. ¿Había pensado en un tipo de Pablo como este? No, ¿verdad? Que pensamos en Pablo y ¿qué nos imaginamos? Así, un señorón, ¿verdad? Y así con sus túnicas, ¿verdad? Y ay, ahí viene Pablo, ¿verdad? Así como los apóstoles actuales, que bueno, es otro tema. Pero dice aquí la palabra de entender que no. O sea, era como un hombre sin chiste, ¿no? Y menos que X, ¿no? Así que es la ecuación menos X. Entonces sería así como que sin chiste, ¿no? Lo dice ahí, ¿no? O sea, es una persona débil y sus discursos no valen nada. Qué increíble, ¿no? Sin embargo, también dicen los teólogos, esto está hablando más acerca de su físico, atención con esto, ¿verdad? Porque era como la primera impresión que daba. ¿Se da cuenta? Es decir, lo veía por primera vez y esa era la impresión. Pero los teólogos también dicen que Pablo, y en específico también, obviamente Saulo, poseía un temperamento de jefe. O sea, tenía ese temperamento de mandar. Tenía una voluntad de hierro. Tenía una constancia inquebrantable. Tenía un sentido para la iniciativa. Tenía una extraordinaria capacidad de trabajo y resistencia. Tenía un carácter conquistador. Su carácter además era apasionado, era impetuoso y dominador, que se entregaba de modo total al amor o al odio. ¿Qué le parece? Ese era Pablo, ¿no? Por eso él se toma la iniciativa de ir con los sacerdotes de la iglesia y pedirles cartas, ¿no? Les pidió permiso. Les dijo, vengo aquí con ustedes, con las sinagogas de los judíos, vengo a pedirles permiso para ir a capturar a los cristianos, para ir a apresarlos, perseguirlos y si es necesario encadenarlos y matarlos, pero quiero que me den permiso. ¿Era o no un hombre de iniciativa? ¿Sí? Nadie se lo pidió. O sea, los sacerdotes siempre andaban en otros rollos, ¿verdad? Igual sí se enojaban de lo que se estaba compartiendo, ¿verdad? En las sinagogas, pero no estaban en eso. Sin embargo, Saulo dijo, yo voy a ir y voy a pedir cartas porque quiero acabar con esos del camino, con los cristianos. Entonces tenía esta característica Pablo. Y aquí viene un aspecto muy interesante, hermano, que quiero que empecemos a analizar y que hagamos un contraste con la iglesia actual. Este personaje hizo lo que hizo porque pensaba que era lo correcto. Voy a repetir esto. Saulo empezó a perseguir a los cristianos, excusado por repita después de mí, religión. Excusado por esto, pensó que estaba haciendo lo correcto. ¿Le suena familiar? Todavía a veces pasan cosas así, que excusados por la religión, pensamos que estamos haciendo lo correcto y tal vez no lo es. Vamos a ver más a fondo esto. ¿Qué es lo que sucede entonces con este hombre
que pide estas cartas. Dice ahí el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Qué tremenda situación. Imagínese usted a Saulo, en ese momento aún todavía Saulo, en el camino para alcanzar a estos cristianos, capturarlos, encadenarlos, asesinarlos tal vez, y caminando junto con las personas que le estaban apoyando, porque no solamente le dieron cartas, sino que llevaron personas a que lo apoyaran, le dieron también gente. En el camino dice que lo rodea una luz. Ni siquiera dice exactamente como que vio una luz así nada más, sino que dice que lo rodeó una luz que hace que incluso él caiga al piso. Y en esa luz, en medio de esa luz, él escucha una voz que le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sucede algo interesante con Saulo, porque él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dice el Señor: dura cosa te es, dice, yo soy Jesús, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esto de dar coces contra el aguijón, verdad? Porque luego decimos, bueno, ¿y a qué se refiere eso de dar coces contra el aguijón? Bueno, el aguijón era un tipo bastón que utilizaban los boyeros, personas que utilizaban animales para arar. ¿Y qué era lo que hacían? Con ese bastón tenía una punta, un pico, y le picaban al animal para que fuera por un camino, por si se quería ir por otro lado o algo, entonces lo picaban, y de esa manera, pues siendo un animal fuerte, resistía eso, obviamente, ¿no? Pero caminaba. Sin embargo, a veces los animales, al resistirse, pateaban. ¿Usted se ha puesto a pensar en la patada de un caballo o de un animal de estos? Es fuerte, ¿no? ¿Verdad? Patea fuerte. Ahora imagínese, usando lo que es el aguijón y el animal pateando, ¿se lastimaría el animal? Sí, porque ya, entonces eso ya implica una fuerza, ¿no? Entonces al patear, el animal se lastimaba solo. Le pateaba a esta lanza. Y es lo que nos menciona aquí, que era una expresión que se usaba para dar a entender cuando alguien estaba yendo en contra de algo que es más poderoso que él mismo. En este caso, Saulo estaba yendo en contra del Señor Jesucristo, de ese camino, verdad y vida que él había enseñado, y le iba a ser muy duro ir en contra de eso. Iba a ser casi imposible para él. Y dicen algunos teólogos, incluso dan a entender que ya para ese momento Pablo se empezaba a cuestionar: ¿estará bien lo que estoy haciendo? Que por eso era ese golpeteo, ¿no? Porque decían, no, pero sí tengo que ir, tengo que capturar a los cristianos, tengo que matarlos, tengo que arrestarlos. Sin embargo, ya había algo ahí que le hacía pensar en su moral, en su ética, que tal vez no era correcto lo que estaba haciendo. Y esto es muy interesante, por eso le dice el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice enseguida la palabra en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hace un momento Memo mencionó por ahí lo de ser transformado, ¿verdad? Y tiene que ver en parte lo que yo le quiero compartir hoy. Porque aquí vemos a un hombre que pasó de ser perseguidor de Jesús a servidor de Jesús en un instante. ¿Se da cuenta de eso? Y sabe que le tengo una noticia: hay a quienes nos toma años ser servidores del Señor. Wow. Saulo en ese momento, en un instante de ser ese hombre duro que fue por las cartas para que le dieran permiso, y fue por hombres que lo ayudaran y capturar, y ya estaba él pensando cómo los iba a capturar tal vez, y qué iba a hacer con ellos. Ya tal vez se los imaginaba caminando con cadenas, ¿verdad? Llevándolos ahí, hombres y mujeres por igual. En un momento se convierte en un
servidor de Jesús. Un hombre con temperamento de jefe, un hombre con actitud ahora de haber sido de jefe, ahora de siervo. ¿Qué le parece? ¡Wow! ¡Qué impactante!, ¿no? Yo veo esto y a mí me impacta porque era un hombre duro, era un hombre necio, o sea, era un hombre así de temperamento de hierro, ¿no? Y en un momento se convierte en servidor del Señor y tiene esa actitud entonces, por lo tanto, de siervo. Un hombre, fíjese muy bien, que de estar ansioso por matar a los cristianos, ahora estaba en el suelo temblando y temeroso ante la presencia del Señor Jesús. Primero estaba muy, como decimos, así, ¿verdad? Muy sácales puntada. No, van a ver esos cristianos, ¿verdad? Yo los voy a matar y van a ver, los voy a agarrar. Y en un instante está en el suelo temblando, temeroso y preguntando, ¿quién eres, Señor? Y no solamente eso, ¿no? Sino que pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Hubo un cambio impactante ahí? ¿Qué opina? Sí. Hubo un cambio sobrenatural. Y podemos ver lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, 11. Dice así, pues dicen las Escrituras, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, toda lengua declarará lealtad a Dios. Y eso fue lo que sucedió en un instante con la vida de Saulo. Dobló su rodilla y reconoció. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Quién eres, Señor? Reconoció esa voz. Y no se quedó ahí, sino que dijo, ¿qué quieres que haga? Sin duda, los encuentros con el Señor Jesús son transformadores. Qué tremendo es pensar en este aspecto, porque cuando nosotros lo trasladamos a nuestra actualidad como iglesia, como cristianos, pareciera ser que nosotros no hubiéramos tenido un encuentro como este. Obviamente, pues igual no lo hemos tenido así, ¿verdad? Con esta magnitud, ¿verdad? Que el Señor se aparezca de esta manera ante nosotros, nos derribe y digamos, wow, Señor, ¿eres tú? ¿Qué quieres que yo haga? Pero si usted y yo nos hemos acercado al Señor Jesucristo en fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios, deberíamos de ser transformados ya a estas alturas. Muchos de nosotros tenemos años conociendo de la palabra. Muchos de nosotros tenemos años escuchando, asistiendo a congresos, asistiendo a la iglesia, viendo canales cristianos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿ya fuiste transformado? ¿Ya le preguntaste al Señor, Señor, ¿quién eres? Porque quiero conocerte más. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ya se lo preguntaste? Porque entonces tal vez hay algo raro ahí en ese encuentro con Cristo. Tal vez no ha sido un encuentro en totalidad. Porque vemos ejemplos como el de Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18 dice, está hablando Juan, el amado, estando en la isla de Patmos y recibiendo esta revelación de lo que es el libro de Apocalipsis. Dice así, cuando lo vi, está Juan viendo a Cristo Jesús, cuando lo vi caí a sus pies como muerto. ¿Cómo cayó ante los pies de Cristo? Esto tendrá algo en relación con esa analogía de que cuando venimos a Cristo dejamos de vivir nosotros y ahora vive Él. Es decir, morimos nosotros y ahora vive Cristo. Tiene mucho que ver. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Pero ese encuentro con Jesús hacía que cayeran, ¿no? Sentían que morían. Ese encuentro con Dios hacía que se desvanecieran ellos y no quedara otra, sino quedar. ¿Cómo queda un muerto? Pues queda ahí a las expensas, ¿no? Un muerto tú lo puedes mover, ¿estás de acuerdo? Y te va a reclamar. Si tú llegas y le das un zape a un muerto, ¿te va a reclamar? O si le das un pellizco a un muerto, no me pellizcas, te voy a decir. ¿Cómo está un muerto? Vulnerable. ¿Sabe que usted y yo deberíamos estar así delante de Dios, vulnerables a Él?
dejar que Él haga lo que Él quiera hacer con nosotros. Eso es rendirte a Cristo. Eso es cuando tú te encuentras a Cristo, cuando tienes entonces una transformación con Él, dejas que Él se mueva, haga de ti lo que quiera. Porque ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y eso es lo que vemos aquí. Y surgen preguntas para nuestra vida. La primera pregunta que surge es: ¿mi encuentro con Jesús me ha transformado? Piénselo, hermano, piénselo seriamente y pregúntese: ¿mi encuentro con Cristo Jesús me ha transformado? Y viene todavía algo más. Me ha hecho un servidor dispuesto a buscar y hacer su voluntad. En la mañana hablábamos de algo que es muy importante con los servidores, y déjeme compartirle qué era. En la mañana decíamos que todo cristiano debe de ser servidor. El Señor, le voy a decir esto con mucho amor en Cristo, amén. ¿Está listo? Dios no ha llamado cristianos para que estén sentados en una iglesia nada más. Dios ha llamado cristianos para servirle a Él. Para eso ha llamado cristianos. Lo demás es un club, un pasatiempo. Pero si Dios le ha llamado a usted y me ha llamado a mí, no es para permanecer sentado en una banca, es para cumplir un propósito que Él tiene para su vida, un plan que Él quiere que usted cumpla, un trabajo, una misión que quiere que usted haga. Para eso lo ha redimido el Señor. Pero entonces, como tenemos aquí en esta foto, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? ¿Realmente hemos sido transformados? Podemos decir que éramos ese, pero ahora somos este de acá. ¿Qué es lo que ha sucedido con nosotros? Vamos a avanzar. Dice el versículo 7. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Este hombre duro ahora hasta necesitaba ayuda de las personas. Necesitó que se lo llevaran, que lo sostuvieran para llevarlo a recibir ayuda. ¡Qué tremendo! Y aquí hay algo también interesante que usted y yo debemos de aprender. Cuando una persona viene a Cristo o se encuentra con Cristo, va a requerir también de ayuda de nosotros. Y ahí es donde usted y yo entramos en esa área de servicio. Las personas que se van acercando y van conociendo al Señor requieren de personas maduras en la fe, dispuestas a servir, que les ayuden a crecer. Eso se llama discipulado, y que está muy poco de moda. Porque actualmente se piensa que es suficiente con que tú vengas a Cristo, le recibas y bueno, pues a ver ya cómo van las cosas, Dios te ayude, échale ganas. Organizamos eventos evangelísticos donde se comparte la palabra, regresamos gozosos por lo que sucedió, pero no nos acordamos de las personas que recibieron a Cristo y de si están creciendo en el Señor o no. Eso es discipular. Y no hay trabajo completo en el evangelismo si no hay discipulado. Porque el Señor Jesucristo dijo: id y hacer ¿qué? No dijo: vayan ya en campañas y a ver cómo les va a los que recibieron a Cristo, ya los ayudaré después. No, ¿verdad? Él habló de discipular. Pero ¿sabe cuál es el detalle aquí? Que discipular requiere compromiso, y no todos los cristianos están comprometidos a tomar un tiempo para hacer crecer a una persona nueva en la fe. Pero aquí es donde repito, hermano, en el amor del Señor. El Señor no llamó a cristianos para sentarse en las bancas de las iglesias o en las sillas de las iglesias. Los llamó a servir. ¿Se da cuenta cómo hay mucho que hacer por el Señor? Hay mucho que hacer. Pero a veces la pereza y el orgullo, lo decíamos en la mañana también, no nos deja, es un impedimento a servir. Hermano, no tenemos nada de que, no deberíamos de dejar que el orgullo nos venza. Si el Señor, el creador del universo, se despojó de todo para hacerse hombre y morir por nosotros, humillarse a sí mismo, pues nosotros, ¿quiénes somos para no servir y hacer a un lado el orgullo? ¿Está de acuerdo? Amén.
Dice también enseguida la palabra de Dios. Hasta aquí hemos visto lo que sucedió con este hombre Saulo. ¿Está de acuerdo? Entonces vemos ayer el tipo de persona que piensa, por ejemplo, que está haciendo las cosas excusado por la religión y que está bien, ¿no? Pero atención, cuidado, porque la palabra nos menciona que el amor de Dios está por encima de cualquier otra cosa. Y debemos de tener cuidado de cómo hacemos o pretendemos hacer las cosas a nombre de la supuesta religión. Recuerde que más allá de eso nosotros buscamos relacionarnos con el Señor. El Señor Jesucristo es una relación, ¿está de acuerdo? No es una religión. Dice el libro de Santiago, si no me equivoco, que la verdadera religión es ayudar a las personas. Eso sí es ayudar. Entonces un cristiano que viene a Cristo, que le busca, la segunda fase inmediata debe de ser ayudar a los demás. ¿Qué le parece? Debería de ser eso. Y vemos esa figura de Pablo, pero entra otro personaje en acción que es muy interesante en esta plática del día de hoy. Dice así: ahora bien, lo puse en un poquito más grande para que entendamos lo que estaba sucediendo enseguida. Dice aquí: había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Imagínense que le hable así el Señor: Memo, ¿ah? Orlando, ¿verdad? Así que César, que te hable el Señor. No, digo, qué suave, pero qué grueso, ¿no? Dice: ¿y qué hizo Ananías? Sí, Señor, respondió. ¿Qué respuesta dio Ananías en ese momento? Sí, Señor. O sea, se cuadró, ¿no? Sí, Señor. Entonces dice: el Señor le dijo: ve a la calle. Fíjese muy bien, quiero que vea este aspecto del Señor. Me encanta ese aspecto aquí. Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Serían claras las instrucciones del Señor? Al Señor nada más faltó agarrarlo de la mano y llevarlo, ¿verdad? O sea, así como: mira, vente por aquí, llegamos más rápido por este lado. Fueron instrucciones muy precisas. A veces nosotros, como creyentes, decimos: es que el Señor, es que a veces tenemos años, ¿verdad?, en la iglesia y decimos: pues es que el Señor todavía no me ha dicho qué haga para servirle, ¿verdad? Pero si usted va a la palabra de Dios, se da cuenta que hay instrucciones precisas. Para empezar, dijo el Señor: id y hacer discípulos. ¿Tiene algo de confusión eso? ¿Será difícil de entender? ¿Necesitaremos estudiar griego y arameo para comprenderlo? ¿Ir a 5 seminarios? ¿20 congresos? ¿50 predicaciones en internet? No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué pasa? Si dice la palabra de Dios: id y hacer discípulos, ¿qué debemos de hacer? Y usted puede decir: ay, pero es que no me ha tocado ir a las misiones de los viajes que organiza el Memo, y no me ha tocado. Y basta con que voltee con sus vecinos, ¿verdad que sí? Con sus compañeros de trabajo, con su familia, y comience a ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor da instrucciones precisas, ¿no? Pero sucede algo. Aquí sucede algo y varios nos vamos a sentir identificados. ¿Está listo? Fíjese, dice Ananías: pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. ¿Alguien se identifica con Ananías? Nos pasa, ¿verdad? Que de repente el Señor dice: quiero que hagas esto, quiero que hagas esto para mí, quiero que hagas esto para mí. Pero Señor, y fíjense muy bien, interesante, ¿no? O sea, la actitud de Ananías se cuadra, ¿no? Al principio: sí, Señor. Y ya le dice el Señor qué quiere hacer y: ay, Señor, pero espérame, ¿no? ¿Cuánto nos ha pasado así? Espérame, Señor. Mira, Señor, espérame que termine la carrera. Hello.
Mira, Señor, espérame a que me case para que me ayude idónea y seamos un gran equipo. Tocando fibras, ¿verdad? Ya se están echando ahí unos a otros. Señor, espérame a que haga este negocio. Deja nomás hago este negocio y te sirvo. Señor, espérame ahorita que, mira, es que estoy pasando por esta situación. Nomás termino eso, Señor, y va. Si analizamos las cosas, hermanos, realmente no hay una excusa que sea ideal para decir, Señor, espérame un poquito. ¿Qué actitud a veces tenemos como creyentes, verdad? Cuando el Señor nos hace o nos pide hacer algo por alguien o alguna cosa en específico, entonces ponemos excusas, argumentamos para que el Señor, fíjese qué tremendo, argumentamos para que el Señor reconsidere lo que nos pide hacer. Imagínense, ¿no? Es decir, el Señor nos dice, quiero que hagas esto. Entonces tú, en tu mente, en nuestra mentecita, ¿verdad? Decimos, ay, le voy a decir esto al Señor para ver si me dice, no, sí, tienes razón, mejor no lo hagas. Imagínense aquí, ¿no? Al Señor diciéndole a Ananías, ay, Ananías, no había pensado en eso, sí es cierto. Está persiguiendo a los cristianos, no te vaya a agarrar a ti también, ¿verdad? Y te vaya. Es ridículo, ¿verdad que sí? Es tonto pensar así, porque si el Señor te está diciendo algo es porque Él sabe que lo puedes hacer. Imagínense qué bonita confianza del Señor para con Ananías, que hasta le da las instrucciones en A, B, C, D, ¿no? Llegas a la calle derecha, a la casa de Judas, o sea, le empieza a decir así todo bien específico. Y entonces ponemos excusas, ¿no? Empezamos a decir, Señor, me mandas a compartirle a esa persona, pero esa persona es bien mal hablada. ¿No te has dado cuenta, Señor, cómo habla? Si me acerco a Él me va a ensuciar, Señor. Voy a perder mi santidad. Señor, esa persona siempre se burla de los cristianos y de la Biblia, ¿no? Y el Señor te dice, háblale. Yo recuerdo una vez en la universidad, tuve un compañero en mi caminar extraño en la universidad. Estuve 2 semestres en filosofía. Entonces, ya hace un buen, sí. Sí, David, hace un buen. Y entonces en ese andar tenía un compañero que yo siempre le compartía de Cristo, le compartía de Cristo, y él siempre se burlaba. Pero sabe que el Señor me decía, síguele diciendo. Estuve así compartiéndole 5 años. Hasta que un día él solo, ya es más, yo ya hasta lo daba por perdido. Ya. Un día él solo llegó, me buscó en la biblioteca en la universidad. Llegó llorando y me dijo que se había encontrado con Cristo. Y dije, wow, ¿verdad? Pero el Señor te pide, ¿no? A veces hacer cosas que dices, bueno, ¿será de Dios? O ponemos excusas, Señor, dicen que es una mala persona. O a veces decimos, Señor, ¿por qué me pides hacer esto si lo puede hacer alguien más? ¿Alguien ha dicho esto alguna vez? Qué triste. Pensar, alguien más lo puede hacer. Sí, tiene razón, alguien más lo puede hacer. De hecho, el Señor no depende de nosotros para hacer lo que tiene que hacer. Pero cuando usted dice que sí al llamado del Señor, el que sale bendecido es usted. Él sigue siendo Dios, pero usted recibe algo que lo hace ser un siervo de Él. Entonces es diferente aquí. Cambian las cosas. ¿Y qué sucedió entonces? Dice ahí el versículo 15, el Señor le dijo, ve. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Ay, como que son palabras duras, ¿no? Que el Señor te llame y que te diga, y vas a sufrir por mi nombre, te voy avisando. Wow. Y entonces versículo 17 sucede algo muy bonito. Así que Ananías fue, ¿verdad? O sea, finalmente Ananías, ¿qué dijo? Pues voy. Sí, Señor, está bien, ya fue, ¿no? Dice, fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino,
me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Ananías, vemos la actitud de Ananías que obedeció, y no solamente obedeció, sino que es muy interesante ver cómo Dios le explica, ¿no?, la razón del por qué. ¿Y sabe qué encuentro yo en Ananías, hermano? Algo que yo anhelaría que tuviéramos nosotros, porque aquí estamos viendo dos personajes, a un Saulo que en un instante es transformado por el Señor y se rinde a Él, pero también vemos a un Ananías que ya estaba rendido al Señor y estaba dispuesto a servir con sus pretextos, pero estaba dispuesto, o sus argumentos, mejor dicho. Y vemos que Ananías tenía una relación con Dios donde le pide incluso o le dice las cosas de una manera muy específica. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Si usted se mete profundamente con el Señor va a ser específico con usted, créamelo. Si usted busca al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y busca la voluntad de Dios para su vida, Él va a ser muy específico. Y a veces le va a decir, ok, está bien, me quieres servir. Muy bien, vamos a empezar por esto. Quiero que dejes tales amistades o relaciones porque no te van a bendecir, no te van a dejar que haga la obra que quiero hacer en tu vida. ¿Quiénes quieren ese tipo de explicaciones de Dios? Mira, quiero que hagas ahora esto. Quiero que te prepares en esto. Quiero que estudies esto otro. Y el Señor va siendo específico con nosotros. ¿Pero qué se ocupa? Se ocupa tener una relación íntima con Él y disposición. ¿Qué había en Ananías? Había disposición. A pesar de que él argumentó algo, había disposición en él. Y tenía una relación tal que se atrevía a hablar así también con el Señor, ¿no? Decir, oye Señor, pero mira. Bueno, era parte de su relación con Él. Lo movía esa confianza que tenía con el Señor. Ananías entonces también nos habla de una relación donde Dios se toma el tiempo para hacernos entender por qué quiere que hagamos algo en específico para Él. ¿Qué le parece? Porque Dios, el Señor, no solamente le dijo las instrucciones, ¿no?, sino que en el momento en que también Él pone sus argumentos, el Señor le vuelve a explicar todavía más a fondo. Ve, porque voy a usarlo a Él. O sea, voy a usar a Saulo, lo voy a hacer un instrumento mío y voy a hacerle ver también lo que se sufre por servirme. Le explicó más a fondo, ¿se da cuenta? ¿Cuántos anhelan una relación así con el Señor? Amén, yo lo anhelo. Que el Señor nos haga sentir, nos haga decir, mira, quiero que trabajen en Aguascalientes porque hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, hay muchas ideas de suicidio, y yo quiero que ustedes lleven mi palabra y quiero que les hablen de vida y quiero que les hablen de arrepentimiento y que les hablen de mi amor, ¿verdad? Y que yo quiero sanarlos y quiero transformarlos. ¿Será específico el Señor con nosotros? Sí, amén. Sí lo es. Pero a veces pareciera que necesitamos más y más interpretaciones para animarnos a hacer algo que de hace tiempo, años atrás, el Señor nos ha estado pidiendo que hagamos. ¿Qué más vemos en Ananías? Vemos una relación que hace que se acerque con amor a aquellos a quienes el Señor les pide acercarse. ¿Cuál fue el pronunciamiento de Ananías hacia con Pablo? ¿Cómo le habló? Le dijo, hermano, ¿se da cuenta? Llegó con él y cuando impuso sus manos dijo, hermano Saulo. Le habló con amor, ¿se da cuenta? No llegó y le dijo, pues vengo porque me mandó el Señor, ¿verdad? Pues me caes mal, pero pues voy a orar por ti, porque me caes mal porque andas persiguiendo a los cristianos, ¿no? Él se acercó y dijo, hermano Saulo, y fue ya ahí específico en lo que Dios le había pedido hacer. Es decir, hizo de manera específica y exacta lo que Dios le pidió hacer. Y yo creo que usted y yo podemos hacer lo mismo. Fue también Ananías un servidor que dio el crédito al Señor. Ananías mencionó, Él me ha enviado, Cristo Jesús.
Usted y yo como servidores del Señor nos debe de quedar muy claro eso. El crédito no es de usted ni es mío, es del Señor Jesucristo. Y si algo por su buena voluntad o por su gracia nos sale bien y es de bendición, es para gloria del Señor. Es para su gloria. Y es lo que hizo Ananías. El Señor, Él me ha enviado. Y este tipo de siervo, como Ananías, se convierte en un siervo que lleva sanidad por parte del Señor Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, sabemos y nos queda ya más que claro? Yo no le voy a hablar del mundo, o sea, yo no le voy a hablar de los montones de países que hay, ¿no?, en este planeta. Yo le voy a hablar de Aguascalientes, donde estamos usted y yo, donde nos levantamos a trabajar, donde vamos y hacemos las cosas que tenemos que hacer, donde tenemos a nuestra familia. Aguascalientes. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Aguascalientes requiere de sanidad? ¿Sabe usted que Aguascalientes actualmente es el primer estado en cuestiones de problemas de alcoholismo? Eso apenas fue reciente, apenas yo lo escuché en una noticia. Imagínese. Sabemos también los problemas, eso ya lo hemos oído hasta el cansancio, creo, ¿verdad? Los problemas de suicidio que se presentan en nuestra entidad. La depresión en aumento, problemas de ansiedad. Bueno, hay hasta problemas de salud que a veces tienen que ver hasta con ciertos hábitos, ¿verdad? Este crecimiento, los problemas de diabetes, los problemas de hipertensión, situaciones así que a veces incluso tienen que ver con nuestro estilo de vida, que como cristianos se supone que nosotros deberíamos de cuidar nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Se supone, ¿no? Porque es templo del Espíritu. Y no habla solamente a la mente, habla de todo el cuerpo. Entonces, ¿necesitará Aguascalientes de sanidad? ¿Qué opina? Pues usted y yo debemos de ser como un Ananías, dispuestos a llevar sanidad. Porque Ananías llevó la palabra del Señor a la vida de Saulo, llevó la bendición del Espíritu Santo, porque dice la palabra que él iba a orar para que recibiera al Espíritu Santo Saulo, y usted y yo tenemos eso. Tenemos que llevar esa palabra. A veces, hermano, estamos solamente nosotros esperando que Dios haga algo por nosotros. Y domingo tras domingo estamos en la iglesia y estamos esperando que Dios me transforme. Y seguimos con nuestra mente, cuando Dios me transforme, cuando Dios me cambie, cuando Dios haga esto, cuando Dios haga lo otro, entonces ya le voy a servir, entonces ya voy a hacer lo que Él quiere, entonces ya me levantaré. Pero ahorita no, Señor, mira mi ánimo, mira cómo estoy derribado, necesito que tú me sanes, necesito que me liberes. Y lleva años en una iglesia. No puede ser. Porque si está así es porque no ha sido transformado. Porque el cristiano transformado dice, sí, Señor, ¿quién eres? Pero ¿qué quieres que haga? Y actúa. Esto nos debe de hacernos preguntar, ¿qué clase de persona soy? ¿Eres tal vez aquel como Saulo que aún necesita un encuentro personal con el Señor Jesús para ser transformado, para cumplir su propósito? Porque tal vez ese cristiano seas, un cristiano que todavía necesita encontrarse con Jesús y ser transformado. ¿Quieres que te diga algo, hermano, en el amor del Señor? El hecho que tú vengas aquí a la iglesia no quiere decir que seas cristiano. Te lo voy a repetir. El hecho de que tú vengas aquí a una iglesia cristiana no te hace cristiano. Eso solamente lo hace tu relación con el Señor, tu encuentro con el Señor, como esa transformación que Él hace en tu vida. Y si tú estás pasando por una situación así donde ahorita el Espíritu Santo te hace ver y te hace entrar en sí en cuanto a que a lo mejor no te has encontrado con el Señor todavía o no has dejado que te transforme. Hace un rato leíamos de esto, ¿verdad? Deja que el Espíritu Santo te dé ese fervor por servir. Y tal vez eres una persona que no has dejado que eso suceda. Pues tal vez es el tiempo que dejes que el Señor obre en ti y que des el paso de fe, el paso de obediencia,
que Él quiere que tú des para servirle, para cumplir su voluntad. Puede ser ese clase de cristiano. O también puede ser el cristiano que escucha y obedece a pesar de las inquietudes personales. Siempre va a haber inquietudes personales, créamelo. Siempre va a haber cosas que te van a decir, es que mira, Dios te está mandando a hacer esto, pero ¿qué pasa también con esta otra parte de tu vida, no? O sea, inquietudes que están ahí presentes. ¿A alguien le ha pasado algo así, hermanos? Que por ejemplo el Señor le dice, mira, vamos, yo quiero que me busques, quiero que me sirvas, pero tú tienes una inquietud que te impide que lo hagas. ¿Qué clase de cristiano eres, no? O a lo mejor eres ese cristiano que sí, Dios te habla, te dice, quiero que hagas esto, y vienen las inquietudes, pero las dejas pasar y obedeces y haces la obra del Señor. Cuando empiezas a servir al Señor, vienen muchas cosas. Te preguntas, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y con qué lo voy a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? Etcétera, etcétera. ¿El Señor de veras me respaldará? ¿Estará conmigo? ¿De veras me está llamando a mí o no me está llamando? Y empiezan a surgir inquietudes. Entonces tú tienes una de dos. Decir, no voy a poder. O decir, obedezco, Señor, al llamado, a pesar de mis inquietudes. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí, Señor. Te damos gracias porque tú nos has llamado, nos has hecho tus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente nos has llamado para ser reconciliados contigo y tener un lugar allá en el cielo, porque a través del Señor Jesucristo sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. También nos has llamado para servirte. También nos has llamado para dar el paso de fe y poner por obra y poner en práctica y poner a trabajar los talentos, los dones, el llamado ministerial que tú nos has hecho. Servir. Queremos servirte, Señor, en nuestra familia, bendiciendo a nuestra familia. Queremos servirte en nuestro trabajo, siendo de bendición a los que nos rodean, Señor, y siendo de influencia en el lugar donde estamos, de tal forma que tu nombre sea glorificado. Queremos servir en la iglesia donde hay tanto que hacer. Queremos servir en la comunidad donde hay tanta necesidad. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos estás trazando caminos y nos estás dando instrucciones como le diste a Ananías para hacer tu obra. Te pedimos, Señor, que no pongamos excusas ni argumentos y que toda inquietud que pueda venir en nuestra vida, Señor, la hagamos a un lado, nos despojemos de ella y podamos ser obedientes entonces al llamado de servirte, al llamado que tú nos has hecho. Ayúdanos, Señor, porque ya es tiempo, Señor, ya es suficiente de decir, de dar excusas, de no puedo por esto, no puedo por lo otro. Es el momento de levantarnos, Señor, y decir, aquí estoy, Señor, heme aquí, yo iré. De decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y hacerlo. Ayúdanos a buscarte, Señor, para enamorarnos de ti y comprender que nos debemos a ti y que por lo tanto debemos de servirte, Señor. Ayúdanos, Señor. En esta tarde yo quiero, así en su lugar, ahí donde está, quiero hacer un llamado, una invitación para que si el Señor, en primer lugar, si el Señor le está diciendo, quiero que realmente tengas un encuentro conmigo, entonces usted en este momento le diga, Señor, quiero conocerte más y quiero que me digas qué hacer para ti. Y también quiero hacer un llamado a un segundo grupo de personas de las cuales el Señor ya les ha dicho qué hacer, pero que tal vez ha habido excusas o argumentos en su vida que les han detenido. Y quiero invitarlos, animarlos a que en este momento hagan un compromiso con el Señor y que le digan, Señor, gracias por lo que me has pedido hacer, lo voy a hacer con gozo y lo voy a hacer con excelencia. Vamos a orar por el primer grupo. Señor,
Te pedimos por todos aquellos, Señor, en este momento. Tú estás tocando sus corazones, Señor, en tu gran bondad y misericordia. Te pedimos por aquellos, Señor, que se han dado cuenta que realmente no han tenido un encuentro personal contigo. Que en este momento decidan, Señor, encontrarse contigo. Que en este momento, Señor, ellos abran su corazón, porque tú has tocado la puerta de su corazón. Y que ellos decidan abrir, Señor, su corazón para que tú les muestres quién eres y les digas qué hacer, Señor. De la misma manera, Señor, te pido también por el segundo grupo. Mis hermanos en Cristo, a quienes tú ya les has hablado una y otra vez de una u otra manera y les has dicho, quiero que hagas esto, quiero que vayas a tal lugar, quiero que sirvas de esta manera, quiero que des esto, quiero que lo hagas así. Y que has sido específico con ellos, pero que por las excusas o argumentos personales no han dado el paso de fe. Yo te pido, Padre, que tú pongas valentía en ellos, Señor, y que den el paso de fe y cumplan las instrucciones que tú les has llamado a hacer, Señor. Te pido por ellos, Señor. Y te ruego, Padre, que así como iglesia podamos entonces, Señor, ser una iglesia de más influencia y de mucho mayor bendición a nuestra sociedad aquí en la ciudad de Aguascalientes, donde nos has puesto, Señor. Y que de alguna manera, si es tu voluntad, en su momento y a su tiempo, podamos ser de influencia incluso a otras ciudades, conforme tu voluntad, Señor, pero debemos de empezar por la casa. Ayúdanos, por favor, Señor. Te necesitamos, te necesitamos. Y queremos darte gracias, Señor, con un corazón humilde. Te queremos dar gracias, Señor, porque pusiste tus ojos en nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar el lugar a Memo. Gracias, Memo.